Yo les hablaré sobre la filosofía de la Edad Moderna. Va desde comienzos del siglo XVII hasta principios del siglo XX. Esta etapa de la filosofía se basa en conceptos tales como el antropocentrismo, el cientificismo, filosofía laica, ilustración, empirismo y el racionalismo. En esta etapa, el ser humano es el centro del universo, además que se rompe ese concepto de la filosofía medieval, sobre la relación entre la razón y la fe, dando más importancia a la razón y el conocimiento. Por esta razón se dieron grandes avances tecnológicos en el mundo. En este periodo las investigaciones científicas avanzaron mucho. En este periodo se da la revolución científica. Este fue un cambio drástico en el modelo de pensamiento en el occidente, durante la Edad Media o Edad Antigua. También se sentaron las bases para el surgimiento de la ciencia como se la conoce hoy en día. La revolución científica fue un fruto de las nuevas ideas en materias científicas, y con estas el cambio en el modelo filosófico conocido como ilustración. Y continuando con el tema, ahora les hablaré sobre los principales filósofos y científicos de la Edad Moderna. Nicolás Copérnico, jurista matemático, físico y clérigo católico polaco, dedicado gran parte de su vida a la astronomía, y reformuló a su manera la teoría heliocéntrica del sistema solar. Con la publicación de su obra sobre el movimiento de los astros, dio inicio a la revolución científica, contraviniendo siglos de repetición del modelo geocéntrico aristotélico. Galileo Galilei, astrónomo físico, músico, matemático e ingeniero italiano, es el gran ejemplo del hombre renacentista, dedicado por igual a las artes y a las ciencias. Fue un importante observador astronómico, para lo cual mejoró además la fabricación de los telescopios, y es célebre por su apoyo determinante a la formulación copérnica del sistema solar. Es considerado el padre de la física moderna. Isaac Newton, físico, teólogo, filósofo, alquimista, inventor y matemático inglés, autor del primer gran tratado de la física moderna, Principios Matemáticos de Filosofía Natural, obra que revolucionó el entendimiento físico del mundo y sembró las bases para el surgimiento de esta ciencia. Aún se ponen en práctica sus principios sobre el movimiento, sus leyes termodinámicas y sus formulaciones respecto a la óptica y el cálculo infinitesimal. Continuando con Tycho Brahe, astrónomo danés, considerado el más grande observador del firmamento antes de la invención del telescopio y fundador del primer centro de estudios astronómicos, llamado Uraniborg. Su obra permitió consolidar el estudio astronómico de manera sistemática y no mediante observaciones ocasionales. Johannes Kepler. Este era un astrónomo y matemático alemán, célebre por sus leyes sobre el movimiento de los astros celestes en su órbita alrededor del Sol. También fue un cercano colaborador de Tycho Brahe y uno de los nombres fundamentales de la astronomía moderna. Francis Bacon. Era un célebre filósofo, político, abogado y un escritor inglés, que fue considerado como el padre del imperialismo filosófico y científico, porque en su obra de la dignificación y progreso de la ciencia, describió y sentó las bases para la construcción del método científico experimental. Es uno de los grandes pioneros del pensamiento moderno y fue uno de los primeros ensayistas que tuvo Inglaterra. René Descartes era un filósofo matemático y físico francés, padre de la filosofía moderna, de la geometría analítica y de los mayores contribuyentes de la revolución científica. Es célebre su principio que dice: pienso, luego existo, que sería esencial en el surgimiento del racionalismo, la fe en la razón y no la voluntad divina. Su obra más famosa es el Discurso del Método, en 1637, donde rompió claramente la escolástica tradicional del medievo. Robert Boyle fue un filósofo natural, teólogo cristiano, químico, físico e inventor del origen inglés. Célebre por su formulación de la ley de Boyle, uno de los principales que rigen el comportamiento de los gases. A este se le considera el primer químico moderno de la historia, y su obra, El químico escéptico, es una obra fundamental en la historia de esta disciplina. William Hilbert, 1544 a 1603, filósofo natural y médico inglés, pionero en el estudio del magnetismo como evidencia de su obra de Magnete 1600, primer libro de física de Inglaterra. Fue uno de los pioneros en el estudio de la electricidad a partir de la electrostática y un opositor ferviente del método escolástico y las teorías aristotélicas
de las universidades del momento. John Locke, 1632 a 1704. Construyó un sistema moral caracterizado por su tolerancia y desarrolló unas ideas políticas en cuyo centro se encuentra el individuo, otorgando al Estado únicamente la función de servirle y velar su bienestar. Su pensamiento político sentó las bases del liberalismo moderno. David Hume, 1711 a 1775. Él no está interesado en realizar un mero ensayo sobre los límites y principios del entendimiento humano, sino en impulsar una ciencia sistemática de la naturaleza humana. De ahí el título de su obra principal, Tratado de la Naturaleza Humana. No es un simple crítico de las ideas tradicionales de la metafísica racionalista, sino que su filosofía supone una ruptura con la idea griega de la ciencia como un conocimiento de carácter universal y necesario. Este cambio será clave para el progreso de las ciencias experimentales, que se basan en probabilidades. Es uno de los grandes exponentes del empirismo inglés. Baruch Spinoza, 1632-1677. Consideraba la existencia de Dios en la naturaleza. Puede parecer que los consideraba lo mismo. Se consideraba monista. Esto quiere decir que él no creía en la existencia del cuerpo y alma, solo creía en la materia. Voltaire, 1694 a 1778. Su nombre real fue Francois-Marie Arouet, uno de los más grandes representantes de la Ilustración. Era de pensamiento liberal y defendía el derecho que tenían los hombres a defender sus ideas. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1788, uno de los más reconocidos representantes de la Ilustración. Su pensamiento fue precursor del Romanticismo y de la Revolución Francesa. Immanuel Kant, 1724-1804. Su pensamiento se identifica como el idealismo alemán. También jugó un papel importante en el desarrollo de la pedagogía. Encontró en sus estudios un punto medio entre el empirismo y la ilustración. Corrientes filosóficas. Una corriente filosófica es una agrupación que acerca diferentes ideas o pensamientos de pensadores y filósofos. Todos ellos tienen una común manera de pensar y hacer filosofía, a través de la cual pretenden dar respuestas a preguntas sobre el hombre, el mundo que los rodea y su propia vida. Las corrientes filosóficas han ido surgiendo a lo largo de grandes periodos de la historia universal. Son el racionalismo. Esta doctrina filosófica se fundamenta en que la razón es el origen del conocimiento, no la experiencia, es decir, que solo podemos considerar como cierto aquello que parte del propio entendimiento. El racionalismo surge en el siglo XVII de la mano de Descartes, quien trató de buscar un saber verdadero, elaborado desde la razón. Ratio, que significa razón. Algunos representantes del racionalismo son Descartes, Leibniz y Spinoza. Empirismo. Este movimiento filosófico surge paralelamente al racionalismo. El empirismo se fundamenta en la experiencia como origen de todo conocimiento, a la experiencia. Para los empiristas, los límites del conocimiento se encuentran en la propia experiencia, ya que externa o interna, fuera de ella, solo existe la especulación. El empirismo se puede remontar a los filosofistas y epicúreos. Sin embargo, se desarrolla en la modernidad empírica. Empiria significa experiencia. Algunos representantes empíricos son Locke y Hume. Dogmatismo. Esta corriente tiene lugar en el siglo 7 y 6 a.C. y se opone al idealismo y al escepticismo. El dogmatismo se sustenta en la posibilidad de la razón humana de conocer toda la verdad e interpretar la realidad. Para ello se fundamenta en la aceptación de dogmas sin aceptar cuestionamientos de los mismos. Un dogmático confía ciegamente en la razón sin admitir sus límites. Dogma significa vertical. Algunos representantes del dogmatismo son Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras y Parmenides.
Escepticismo. Esta corriente se fundamenta en la duda. Para los pensadores escépticos, la razón y los sentidos carecen de fiabilidad, por lo que no existe nada que se pueda afirmar o negar con firmeza. Así que, estos pensadores dudan de todo, de la validez de los juicios, de la capacidad humana o de los valores externos. El escepticismo presenta 3 etapas. La primera surge en la antigüedad. Representantes. Pirrón de Elis. Fue un filósofo griego de la antigüedad clásica a quien se considera el primer filósofo escéptico, e igualmente la inspiración de la escuela conocida como pirrionismo. Timón el Silógrafo, o Timón de Fliunte, fue un filósofo escéptico griego, así como un poeta satírico. Era discípulo de Estilpón de Megara y de Pirrón. Sexto Empírico, médico y filósofo griego, es uno de los más importantes representantes del escepticismo pirroniano y fuente de la mayoría de los datos referentes a la corriente filosófica. Criticismo. Esta corriente la inicia Immanuel Kant, con su obra crítica de la razón pura y parte para solucionar la división surgida entre el racionalismo y el empirismo, razón y experiencia. Con ella, el filósofo pretende fijar los límites del conocimiento. Esta doctrina busca demostrar que el conocimiento parte de la experiencia, pero que necesita de la razón para poder completarse. De aquí la frase, sin sensibilidad ningún objeto no sería dado, y sin entendimiento ninguno sería pensado. Representante, Immanuel Kant. Fue un filósofo y científico prusiano de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Escolástica. Esta corriente surge y se desarrolla en Europa occidental, entre el siglo XI y el XV. Los pensadores escolásticos trataron de conciliar la razón y la fe, manteniendo a esa última siempre por encima de la anterior. Con ello pretendían demostrar que no hay incompatibilidad entre teología y filosofía. Esta filosofía se enseñaba en las universidades durante la Edad Media y de ella surgieron diferentes posturas. Dialéctica, donde la fe debe ser demostrada y analizada por la razón. Antidialéctica, donde la fe es la única fuente de sabiduría. Posición intermedia, donde la fe y la razón son distintas, pero ambas convergen en la verdad. Representantes. San Anselmo de Canterbury. Fue un monje benedictino, filósofo y teólogo nacido en Austria, Italia. Fue un arzobispo de Canterbury en Inglaterra, considerado uno de los más grandes teólogos y filósofos de su tiempo. Santo Tomás de Aquino. Fue un fraile, teólogo y filósofo católico nacido en Italia. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. Juan Dus Scoto. Fue un teólogo, filósofo y sacerdote católico escocés perteneciente a la escolástica. El cinismo. Esta filosofía fue fundada por Antístenes alrededor del año 400 a.C. Se caracteriza por su carácter moderado y busca encontrar la felicidad fuera de las cosas efímeras, como puede ser el lujo o el poder. Para los pensadores cínicos, la verdadera felicidad se encuentra fuera de las cosas fortuitas. Esta se consigue mediante la virtud, llevando una vida simple y alejada de las conversaciones sociales. Representantes Antístenes y Diógenes. Estructuralismo. Es uno de los movimientos teóricos más influyentes del siglo XX y surge en Francia en las décadas de los 60. El estructuralismo ha tenido gran repercusión en diferentes campos del conocimiento, entre ellos la filosofía. Propone un método de análisis basado en el estudio de la independencia e integración de las partes dentro de un todo. Consiste en el estudio de las unidades mínimas que constituyen la estructura de los fenómenos y las relaciones que existen entre estas. Representantes Roland Barthes y Jean Baudrillard. Pragmatismo. Es una corriente filosófica que tiene lugar en Estados Unidos e Inglaterra y surge de la mano de Charles Sanders Peirce. Este movimiento pretende relacionar el significado de las cosas con la evidencia. Para ello se limita a la experiencia sensible y deja a un lado la metafísica. Los pensadores pragmáticos entienden que no hay verdades absolutas y que el conocimiento lo da en la experiencia. El pragmatismo defiende como verdadero aquello que es útil, es decir, el criterio para juzgar la verdad. Se fundamenta en los efectos prácticos. Representantes Sanders Peirce.
William James y John Dewey. Gracias. Subjetivismo. Esta doctrina filosófica surge de la antigüedad y toma como punto de partida al individuo. El subjetivismo entiende que el conocimiento depende de cada individuo, por tanto, la verdad o la falsedad de los juicios dependen del sujeto que conoce y juzga, sin asumir verdades absolutas o universales. Relativismo. Este movimiento filosófico se inicia en la antigua Grecia de la mano de los sofistas. El relativismo niega la existencia de verdades absolutas e independientes del hombre. La verdad, al igual que defiende el subjetivismo, depende del individuo que la experimenta y también de los diferentes factores externos que influyen en el conocimiento. El relativismo considera que todas las formas de conocer el mundo tienen la misma validez. Representantes: Protágoras y Pitágoras. Realismo. La corriente del realismo filosófico podría considerarse la antítesis del idealismo. Este movimiento defiende la existencia de los objetos, independientemente de la conciencia que las observa. Las cosas subsisten al margen de si el ser humano las percibe o no a través de los sentidos, aunque entiende al pensamiento de filósofos como Platón y Aristóteles. Es en la Edad Media cuando se desarrolla. En este periodo las investigaciones científicas avanzaron mucho. En ese periodo se da la revolución científica. Ese fue un cambio drástico en el modelo de pensamiento en Occidente durante la Edad Media y Edad Antigua. También se sentaron las bases para el surgimiento de la ciencia como se la conoce hoy en día.